Buenas noches, ingeniero zootecnista. ¿Me escucha? ¿Me confirma, por favor? Hola, buenas noches. Sí, me escucha muy bien. Perfecto, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al diplomado en Integración Artificial en Camélidos Sudamericanos. La ponencia del día de hoy es el módulo uno, que se titula Método de detección de celo y sincronización. La ponencia estará a cargo del ingeniero zootecnista Diego Silva Díaz. Antes de comenzar con esta ponencia, les voy a pasar la instrucción. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y respectivas a la presentación, les voy a dejar los números en el. Cualquier duda posible que tengan, lo va a estar respondiendo el ingeniero al final del curso. Buenas noches, ingeniera. Le doy pase a su. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda el ingeniero zootecnista Diego Silva. En en esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante que es el de la detección de celo y sincronización en camélidos sudamericanos, ¿no? Es un tema que muy poco se está viendo en en la actualidad, ¿no? O digamos que se está empezando a tomar un poquito más se le está empezando a dar un poquito más de énfasis a lo que vendrían a ser en este caso los camélidos sudamericanos, ¿no? Entonces vamos a iniciar, ¿no? Teniendo en cuenta que todo el proceso de detección de celo y sincronización en cualquier especie animal, ¿no? Ya viene o está considerado como una reproducción asistida, ¿no? Desde el punto de vista de que nosotros ya empezamos todo el proceso, todo el proceso de inducción, ¿no? La mano del hombre ya inicia el proceso de inducción. Entonces, por ese motivo, nosotros nosotros ya lo consideramos como una reproducción asistida, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración cuando hablamos a nivel por lo menos ya vemos todo lo que es tema de sincronización y ya estamos hablando de reproducción asistida, ¿no? Vamos a ir viendo algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos que son de vital importancia. En primer lugar, la importancia de poder tener celo, ¿no? La importancia de tener celo. El ciclo reproductivo en los camélidos está influenciado por el celo, ¿no? Al igual que en la mayoría de especies, el celo viene a ser esa manifestación, en este caso de la hembra, que está diciéndole o haciéndole saber al macho que está ya preparada para un proceso reproductivo e iniciar un proceso de gestación. ¿Sí? Entonces, eh, en este caso, la hembra hace todo el proceso de manifestación y de esta manera iniciar, ¿no? Te está diciendo de que inició su proceso de superovulación, perdón, su proceso de ovulación, que está liberando un ratito, por favor, sí, que está liberando el óvulo para el proceso de fecundación y obviamente iniciar el proceso de detección. Cuando nosotros hablamos de detectar el celo, estamos hablando sobre todo de la manera adecuada. ¿Cuál sería la forma crucial para poder tener un proceso reproductivo eh, exitoso? En estos casos, cuando hablamos proceso de sincronización de celo, lo que nosotros estamos buscando es un proceso de que varias hembras, ¿no? Varias hembras ingresen en celo al mismo tiempo, ¿no?
A comparación de otras especies, simplemente hacemos el tema de sincronización y el tema reproductivo. Hacemos el proceso de inductivo a que entren más de dos o tres hembras en celo y que los machos luego hagan el trabajo, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, la intención, la intención de tener una buena detección de celo, y al hablar de detección de celo estamos hablando para el celo natural, ¿no? La manifestación que hace el animal para poder ingresar y tener un proceso de celo natural, ¿no? ¿Cómo vamos a ver? Ya vamos a ir viendo qué métodos tenemos para ir detectando, ¿no? Pero lo que nosotros finalmente buscamos es de que el proceso reproductivo obviamente se dé de la mejor manera, que el macho pueda identificar esos cambios que se presentan, esos cambios hormonales que se presentan y las manifestaciones que se generan a partir de un proceso de la presencia del ser, ¿no? Eso quiere decir de que ya el animal muchas veces una vez que hizo la manifestación, ya se va a preparar todo un proceso de acortejamiento para que inicie ya el tema reproductivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y es lo que tenemos que eh, considerar, ¿no? Tenemos que considerar más aún sabiendo que el tema reproductivo está muy asociado o está muy cercano a lo que vendría a ser la parte productiva, ¿no? Entonces tenemos que considerar esos aspectos. ¿Qué métodos podemos tener para lo que vendría a ser la detección de celo? Y nosotros hablamos en este caso por nosotros, no por los animales, porque los animales obviamente ya saben cuál es su proceso de hacer la detección de celo, ¿no? Ya saben ese proceso, ellos saben perfectamente, van a empezar a percibir ciertos olores, cuales llamamos feromonas, ¿no? Esos olores ya le van a empezar a indicar de que una hembra probablemente entre en celo y que él tiene que hacer un proceso de acortejamiento, obviamente, para iniciar todo el proceso ya reproductivo, ¿no? Entonces, para nosotros es el tema del método, porque nosotros somos los que queremos de repente involucrar, ¿no? Nos queremos involucrar, queremos hacer cruzamientos que nos permitan mejorar algunos aspectos dentro de nuestra crianza de camellos, ¿no? Entonces, es fundamental saber. En primer lugar, vamos a tener la observación visual. Y cuando hablamos de observación visual, estamos haciendo un proceso de identificar los cambios de comportamiento y de fisiología en las hembras, ¿no? Esto es básico. Una hembra que eh, está no, todavía no presenta celo, es su comportamiento normal, el comportamiento de ir, de movilizarse, alimentarse, beber agua, hacer todo ese proceso, ¿no? Descansar, hacer el proceso de recuperación y todo lo demás, ¿sí? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema porque la hembrita en este caso no está presentando ningún tema de serio, ¿sí? Lo que sí se presenta, lo que sí se presenta o cuando sí se presenta, ese comportamiento, entre comillas, normal, varía porque la hembra se vuelve un poco más inquieta, empieza a molestar a sus demás compañeros, independientemente si es hembra o macho, pero los empieza a molestar, haciendo parte de un proceso de manifestación, ¿no? Donde está diciendo, miren, voy a entrar en un proceso de celo y quiero que me identifiquen, ¿no? Quiero que me identifiquen, algo así, ¿no? Entonces empieza a llamar la atención, en especial de los machos, ¿no? Empieza a llamar la atención en especial de los machos, los cuales obviamente van a empezar entre ellos a hacer un proceso de determinar quién va a ser el adecuado, ¿no? Ahora, si ya nos vemos involucrados en un proceso de manejo, simplemente lo que nosotros esperamos del proceso de manifestación de celo
Ya les decía, cuando ya nosotros tenemos otro tipo de manejo, ya los machos están separados, ¿no? Y nosotros queremos hacer un determinado tipo de cruzamiento, lo único que tenemos que ver es el tema de la manifestación del celo. Obviamente, si voy a tener sola, única y exclusivamente hembras, se me va a hacer mucho más fácil, ¿no? Se me va a hacer mucho más fácil porque voy a determinar, obviamente va a inquietar a sus compañeras, va a empezar a cambiar su comportamiento. Y obviamente va a empezar a tener va a sufrir ciertas modificaciones desde el punto de vista fisiológico. Va a empezar a botar fluidos, va a empezar a que la parte de la vulva se empiece a dilatar, ¿no? Como dicen en algunos casos, como que se inflama, ¿no? Se hace un poquito más abultadito porque obviamente lo está haciendo un proceso de dilatación. El fluido que bota es la mucosidad que se encuentra en la zona cervical y está botando obviamente ese fluido para que facilite el proceso de ingreso del órgano masculino, ¿no? Pero y al mismo tiempo también nos está indicando cómo se encuentra en ese momento la salud del aparato reproductor femenino, ¿no? Entonces, la observación visual es quizás uno de los métodos al cual tenemos que entrenarnos bastante, ¿no? Porque muchas veces confundimos un celo o la manifestación de un celo con otros problemas que se puedan presentar, ¿no? A veces con enfermedades, a veces con complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para determinar, ¿no? El tema del celo. La otra metodología que también se utiliza en otras especies es el uso de detectores de monte, ¿no? En este caso vamos a tener, si trabajamos, como les decía, si es de manera grupal, muchas veces no necesitamos estos detectores porque tenemos ahí a los machos, ellos obviamente ya hacen un proceso y luego hacen el proceso de monte. Pero cuando nosotros tenemos un tema de manejo, hacemos un tema de manejo, nosotros necesitamos de repente una ayuda a lo que es la observación visual, ¿no? Necesitamos una ayuda de ello. Para eso nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una hembrita que va a tener un tema de detector, es decir, va a tener un dispositivo, un momento, por favor, ¿ya? Va a tener un dispositivo va a tener un dispositivo que registra la actividad de monta. Es decir, al momento que la hembrita ya esté lista y preparada para el celo o ya se encuentre eh, a, a- a punto de ya de entrar al celo propiamente, porque cuando ya está propiamente en el celo, la hembrita se va a dejar montar sin ningún tipo de inconveniente. Antes y después no lo va a permitir. Entonces, cuando ya lo hace, va a sentir la presencia de algunos de sus compañeros que van a hacer ese trabajo, pero obviamente nos va a ayudar a marcar, nos va a dejar una marca y esa marca nos va a ayudar a saber que ese animalito ya se encuentra listo para el proceso de monta, ¿no? Entonces se llevará hacia el lugar, en este caso hacia el macho, ¿no? Hacia el macho, para el proceso para realizar el proceso de reproducción, es decir, el proceso ya de fertilización. Entonces, este dispositivo puede ser de mucha ayuda eh, al aspecto visual, porque si nosotros nos damos cuenta del tema visual, tendríamos que estar en todo momento, monitoreando a los animales. Y muchas veces eso no se da. Entonces, este uso de detectores de monta nos puede servir, nos puede permitir a hacer un diagnóstico de celo de una manera de repente un poquito más eficiente. Nos puede ayudar, porque en algún momento tenemos que nosotros hacer otro tipo de actividades
y no vamos a poder monitorear. Obviamente, cuando hacemos el tema de monitorización visual, la experiencia nos va diciendo que podemos determinar 3 horas para mirar el comportamiento del animal en un promedio de 10 a 15 minutos, ¿no? Que serían 6 de la mañana, 12 al mediodía, 5, 6 de la tarde, dependiendo cómo oscurezca, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir comportamiento. Si veo que un animal cambió de comportamiento en ese lapso, entonces ya determinaré si está o no en celo, ¿no? O si está entrando o recién va a entrar o ya entró hace cuánto tiempo aproximadamente. Entonces, eso nos ayudaría, obviamente, a tener una visión. Pero estos detectores obviamente son mucho más prácticos, porque yo lo único que voy a hacer es visualizar, ¿no? Visualizar la marca. Entonces, hago una pasadita de unos 2, 3 minutos, trato de visualizar la marca y si no hay marca, simplemente regreso 1 hora después y nuevamente el mismo procedimiento hasta que vea una marca, ¿no? Entonces ahí voy a ser mucho más efectivo al momento de hacer el proceso de detección de celo en los camélidos, ¿no? Y lo otro ya es hacer una evaluación, ¿no? A nivel de vulva, a nivel de secreciones vaginales, ¿no? Que pueden llegar a ser indicadores físicos del celo. Como les decía, si nos vamos al punto de vista literal, las únicas dos formas serían por medio de la observación visual. Obviamente, dentro de la observación visual tendría que hacer una evaluación a nivel de vulva. ¿Cómo se encuentra esa vulva? ¿Cómo está? Si está botando fluidos, ¿qué tipo de fluidos está botando? Si está botando fluidos cristalinos, manchados, turbios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración todos esos aspectos, ¿sí? Todos esos aspectos tenemos que tener en consideración. Por tal motivo, es fundamental identificar, ¿no? Las características propias al momento de hacer la evaluación de la vulva y la secreción de fluidos, en este caso de fluidos vaginales, ¿no? Eso nos puede ayudar un poco a determinar el momento preciso, al momento preciso de celo, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que va a suscitar, ¿ya? Esto es lo que va a suscitar, ¿ya? Esto es lo que va a suscitar, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá podemos empezar, ahí ya podemos decir el comportamiento. Normalmente la hembrita que va a entrar en celo, la hembrita que va a entrar en celo empieza a molestar, empieza a incomodar, o sea, empieza a hacer notar de que hay algo que le está haciendo de que esté inquieta, ¿no? Entonces va a empezar con estas manifestaciones, ¿ah? Empezar a oler la parte de la vulva. Obviamente ese es el inicio, ¿no? Posteriormente va a cambiar la situación. O sea, inicialmente la hembrita trata de llamar la atención. Entonces es como que ahí en ese momento estoy diciendo, miren, a mí me está pasando algo en esta zona, ¿no? O sea, no sé, si ustedes no se han percatado, pero en esta zona me está pasando algo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es justamente, ya nosotros evaluamos, empezamos a determinar de que ese animalito va a entrar en celo. Obviamente, si no tengo la facilidad de poder, no tengo la facilidad de, identificar, uso una marca, ¿no? Puedo utilizar de repente un spray para ir marcando y determinar más adelante nuevamente ya monitoreando de manera más precisa, ¿no? Al animalito que probablemente entre en celo. Ya,
Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A ver, ¿no? Y finalmente, ya esto, ahí, si se dan cuenta, el machito o cualquier otra hembrita va a empezar a hacer intentos. O sea, ya dijo, voy a entrar, y ya de las demás, cuando ya olieron en las feromonas, obviamente si tenemos un machito, va a empezar a hacer esta operación. Pero mientras no quiera, simplemente le va a ir a empezar a rechazar. No porque no quiera, porque en realidad todavía no está preparada para ese momento, ¿no? El animal en ese sentido es su reloj biológico es muy preciso, ¿no? Entonces, cuando ya acepte, obviamente hará ya su proceso reproductivo. De repente es otra hembrita que le está inquietando y nosotros estamos bien. Si es una hembrita y se quedó quieta, entonces yo automáticamente agarraré a ese animalito, ¿no? Y lo llevaré a la zona de los machos y para el tema reproductivo, ¿no? Tengo que tener muy en cuenta esa situación. ¿Ya? Muy bien. ¿Y a qué nos referimos con sincronización de celo? ¿No? La sincronización de celo, como su nombre lo indica, es un proceso en el cual hacemos de que un grupo determinado de hembritas ingresen en celo al mismo tiempo. Entonces, termina la sincronización de celo siendo una herramienta para optimizar la eficiencia reproductiva. Cuando yo trabajo con celo natural, de repente en un buen día puedo tener tres, cuatro hembritas que entraron en celo. En un día es probable que no tenga celos, ¿no? Y si yo quiero trabajar un tema de producción en camellos sudamericanos, producción de lana, ¿sí? Si yo quiero trabajar un tema de la reproducción para el tema productivo, ¿no? De lana, incrementar mi población, incrementar mi producción. Obviamente lo que yo voy a tener en consideración, obviamente lo que yo tengo que tener en consideración es, vuelvo a repetir, si no tengo reproducción, no tengo producción, ¿sí? No voy a tener producción. Entonces, tengo que tener en consideración ello. Entonces, si yo deseo tener una producción estable, sostenible, mi tema reproductivo tiene que estar inmerso dentro de esa sostenibilidad. Es decir, si yo tengo que hacer de manera diaria o mensual me nazca cierto número de animales, yo lo que tengo que hacer es obviamente programarme. Si quiero trabajar con celos naturales, es probable que no llegue a la cantidad que estoy planificando. Entonces, con la sincronización de celo, lo que yo voy a buscar es justamente eso, ¿sí? Es justamente eso. ¿Qué podemos utilizar para los procesos de sincronización de celo? En primer lugar, podemos utilizar los protocolos hormonales, que es lo más común, ¿ya? Que es lo más común, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta. La sincronización ya, va a depender mucho digamos, estos protocolos hormonales nos van a ayudar a un proceso de inducción, ¿no? A un proceso de inducción, ¿no? Obviamente utilizando hormonas, ¿no? Para hacer el proceso de sincronización de celo e inducción, en este caso, de la fertilidad, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Protocolos vamos a encontrar una infinidad. ¿Ya? Podemos hacer la aplicación de una hormona, podemos hacer la aplicación o combinación de hormonas que igual la idea es de que nos ayuden en el proceso de sincronización.
Para mí, si hablamos de un proceso de sincronización, para mí lo más cómodo es la utilización, en este caso, es única y exclusivamente de la hormona, en este caso de la prostaglandina, ¿no? De la prostaglandina que nos puede ayudar a hacer eh, que se presenten, en este caso, en celo, ¿no? Dentro de un periodo determinado vamos a tener celos, ¿no? Eso sería para mí el protocolo más cómodo. Podemos utilizar protocolos en donde la sincronización se puede dar de repente con ayuda de implantes intravaginales. En este caso, la sincronización del celo se va a dar al mismo tiempo, es decir, se va a presentar celo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay una infinidad de protocolos. Decir que vamos a utilizar tal o cual protocolo, yo les puedo dar un protocolo, pero ese protocolo no va a ser necesariamente el que ustedes puedan utilizarlo. Los protocolos normalmente cuando se arma un tema de protocolos, el tema reproductivo, los protocolos se arman a partir, ¿ya? Se arman a partir de la necesidad y obviamente de la necesidad que tiene el ganadero, ¿no? Y obviamente también está involucrado el factor económico. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un protocolo. Hay protocolos que te pueden costar. Para mí el más barato, como les vuelvo a repetir, es el protocolo de la prostaglandina. Hago la aplicación de la prostaglandina un día y a 11 días después nuevamente vuelvo a hacer la aplicación y a 14 días aproximadamente van a entrar en celo el conjunto de animales que estoy utilizando. Pero para eso también tengo que estar seguro de otros factores adicionales, como determinar si los animales que yo estoy entrando o estoy metiendo al programa de sincronización o al protocolo de sincronización son, están 100% vacías, ¿no? Ya, ya, muy bien. Entonces, eso tengo que tener en consideración. ¿Qué beneficios me trae la sincronización de celo? Me ayuda a facilitar la planificación de la reproducción y la optimización de la inseminación artificial, si eso fuese el caso. Todavía el tema de inseminación artificial en estas especies ya se está realizando, pero digamos que todavía hay mucho por recorrer ahí. Se está empezando a implementar un sistema de inseminación que sea un poco más efectivo. Ahora solamente se está haciendo la inseminación, en este caso con la ayuda de espéculos, haciendo de que las pistolas lleguen a nivel cervical, tratamos de ubicar y hacemos la deposición de semen. No hemos tenido todavía los resultados que quisiéramos, no hemos tenido todavía los resultados que quisiéramos, consideramos de que todavía nos falta mucho camino por recorrer en esta especie en cuanto a la inseminación. Por eso, cuando hacemos procesos de sincronización, todavía pues, estamos utilizando la monta natural, ¿sí? Pero por lo menos me ayuda en el proceso de poder tener eh, la meta que yo quiero. Si es decir, si quiero 5, 10 animales que entren en celo o necesito de repente tener, ¿no? Con monto natural, obviamente puedo llegar al 100%. Si tengo 10 hembritas en gestación y puedo hacer un proceso de renovación del pie de cría de manera más constante y permanente y obviamente de acuerdo a mi objetivo, ¿no? Cuando yo hago un proceso de sincronización, lo que busco es que se dé este factor, de que todos, ¿no? Acá puedo ver, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, estoy teniendo cinco apareamientos de manera simultánea, ¿no? Simultánea, simplemente lo que nosotros hacemos es asistir ese proceso, ¿no? Asistir y que el proceso se dé como si fuese un celo natural, ¿no? Nosotros estamos ahí simplemente para dar una pequeña asistencia de ser necesario. Si no, simplemente observamos de que se dé el proceso de una manera adecuada, de una manera co- eh,
que es normalmente la que se da en cualquier proceso reproductivo de manera natural. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces tenemos ahí 5 apareamientos de manera simultánea y en este caso se hizo sincronización con implantes intravaginales. Entonces entraron todas, entran al mismo tiempo en celo y obviamente las 5 están entrando. Con otro tipo de protocolo que te dan una variación de 1 o 2 días entre que se presente el celo, simplemente yo sé que ya se va a presentar el celo, veo el proceso de manifestación, el comportamiento, en qué momento y hago el proceso de apareamiento. En 2, 3 días máximo ya se dio el número de apareamientos que he programado, ¿no? Eh, de manera que ya luego de ello simplemente yo dejo. En este caso, simplemente lo que tengo que esperar es un horario determinado, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el tema de la sincronización, protocolos, vamos a encontrar una infinidad. Nosotros nos vamos al internet, voy a encontrar. Esto tema es preferible que lo conversen con su veterinario o tecnista técnico de confianza para que haga los procesos de protocolos para hacer el proceso de sincronización. Que vuelvo a repetir, no todos tienen las mismas necesidades y no todos tienen la misma economía. Entonces, yo les puedo dar un protocolo que de repente es muy costoso y al cual no son accesibles. Entonces, es preferible que esas cositas lo conversen con los profesionales de su zona, que conocen su realidad, ¿ya? Que conocen su realidad. Ahora, para ello también nosotros, obviamente, ese profesional tiene que conocer todo el proceso dinámico del cómo se da el celo en esta especie, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que considerar algunos aspectos de manejo, ¿no? Tenemos que considerar algunos aspectos de manejo. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, cuando hablamos de monitoreo cercano durante el periodo de detección y sincronización es fundamental. Si yo voy a trabajar con celo natural, tengo que tener ya una estrategia que me permita a mí determinar en qué momento ingreso en celo y en qué momento tendría que ya hacer el proceso de cruzamiento, ¿no? Entonces voy a encontrar, hay múltiples estrategias que yo puedo utilizar para el tema de detección de celo natural, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer un recorrido en 3 horarios diferentes, 6, 12, 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde. Obviamente dependiendo del tema de la radiación solar. Entonces yo hago un monitoreo de 10 a 15 minutos, hago un monitoreo y veo el comportamiento de los animales. Si yo por ahí veo que probablemente hay algún animal que va a ingresar en celo y no tengo la facilidad, o si reconozco ya todos mis animalitos, simplemente anoto cuál animalito probablemente o cuál hembrita vaya a entrar en celo y a las 12 lo que hago es ir directamente ya a ese animalito. Si ese animalito ya empieza a dar manifestaciones de que eh, ya ingresó en celo, es decir, me acerco al animalito y empiezo a ver si tiene algún tipo de fluido, si tiene algún tipo de manchas a nivel del lomo, etcétera, etcétera. Y yo puedo decir de que ese animalito ya está en celo, y agarro al animalito y la llevo obviamente hacia el macho, ¿no? Hacia el macho. Caso contrario, veo que de repente recién va a estar ingresando en celo, eso quiere decir de que ya no, probablemente no a las 6 de la tarde no tenga que volver, sino tenga que volver un poco más temprano. ¿Para qué? Porque ya me está dando luces de que más o menos con la experiencia yo puedo calcular qué hora. Entonces regreso a la hora que he calculado, 2, 3 de la tarde, por decir, y encuentro al animalito en celo y simplemente agarro al animalito y lo llevo. Entonces, esas estrategias me pueden ser útiles, pero para eso tengo que ser muy observador y muy minucioso, ¿sí? Si no tengo esa característica, es probable de que pueda utilizar esta estrategia y no detecte celo. Otro es que normalmente lo hacen, por ejemplo, 6 de la mañana, 10, 12, 3 de la tarde y 6 de la tarde, ¿no?
Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Entonces, ya va a depender mucho del criterio de cada uno de ustedes, ¿sí? Esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? Darle un manejo sostenible a las alpacas, ¿no? Darle un manejo sostenible a los camélidos en general, ¿no? Y no solamente a los camélidos, en realidad es el mismo concepto, ¿no? El mismo concepto a todos, ¿no? A todos los animalitos. Si tú le das un adecuado manejo, obviamente lo que tú vas a tener es un adecuado tema reproductivo. Tenemos que asegurarnos también, tenemos que asegurarnos, ya tenemos que asegurarnos de que las condiciones de bienestar óptimas para las hembras, ¿no? De una u otra manera, nosotros tenemos que buscar, ¿no? Eh, Ya. Nosotros tenemos que buscar asegurar las condiciones de bienestar animal, de bienestar óptimo para las hembras. ¿Por qué? Porque el periodo que nosotros podemos tener, ¿no? Ya, nosotros lo que podamos tener es un tema, de que se puede llegar a tener un tema de anestro si el animal, al no tener condiciones óptimas o bienestar animal, se puede tener un proceso de anestro por temas de estrés. Los animalitos suelen estresarse, al igual que nosotros, ¿no? Entonces, y estos animalitos son muy sensibles a ello. Entonces, pueden bloquear el sistema hormonal que tienen y obviamente al bloquear esto, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo en este caso es tener un inconveniente, ¿no? Tener un inconveniente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Y otras consideraciones, siempre hacer las consultas al médico veterinario o especialista, ¿no? Para la implementación de los protocolos adecuados. Esto es fundamental. Cada uno tiene una realidad distinta. Cada uno, incluso sabemos que los camellos sudamericanos viven en pisos altitudinales bastante prolongados. Entonces, muchas veces tenemos que medir el comportamiento hormonal o el metabolismo de ciertas hormonas para determinar su funcionamiento. Entonces, no todos vamos a tener el mismo resultado con la utilización de un protocolo u otro, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en consideración, por eso es importante que el médico veterinario, el profesional especialista en estos temas reproductivos, esté siempre brindándoles el asesoramiento adecuado de acuerdo a la realidad de cada uno de ustedes, ¿no? La tecnología y avance, hablamos de una implementación de sistema de monitoreo remoto, es decir, ya se está viendo la posibilidad de en algún momento hacer la utilización de chips, ¿no? De chips que nos permitan hacer un tema de monitoreo mucho más preciso y mucho más exacto, ¿no? Con el uso de la tecnología sin necesidad de internet en nuestro teléfono con un aplicativo, hacer un proceso de escaneo, ¿no? Que nos permita más o menos determinar ese chip, nos va a determinar la calentura corporal del animal y incluso nos puede dar, ¿no? La variación de temperatura que que se está generando por un proceso de celo, ¿no? De un proceso de celo. Entonces, es fundamental este tema, ¿ya? Es fundamental, ¿sí? Eh, entonces, estos sistemas nos pueden ser mucho más útiles para procesos de detección. Incluso si tenemos internet a disposición, estos chips pueden estar ya conectados, ¿no? Conectados a una línea Wi-Fi y nos puede indicar en nuestro celular. Esos programas o esos software todavía están en, digamos, en proceso de acondicionamiento. Se están haciendo
pruebas para determinar la forma en la cual se podría utilizar de una manera mucho más efectiva. Lo que tenemos un poquito de dificultad es que la desconfianza que se genera, obviamente, al hacer la utilización de estos chips mediante bolos, ¿no? Bolos alimenticios que tienen un peso para evitar de que haya un proceso de evacuación, ¿no? Entonces, es un poco la desconfianza que existe en el productor, ¿no? La utilización de estos piensan que puede causar algún tipo de problema. Hay una desconfianza que poco a poco esperamos ir ya eliminando y obviamente podamos identificar el uso adecuado de estos sistemas de monitoreo, ¿no? Además de hacer el uso de la tecnología reproductiva asistida para mejorar las tasas de concepción, es decir, encontrar desde la utilización de un Excel en donde podamos poner parámetros que nos permitan ser mucho más eficientes para hacer el tema de, en este caso, eh, el tema de la reproducción asistida, saber desde la monta a cuánto tiempo más o menos hacer un proceso de estimación, una futura repetición de, si hubiese una futura repetición de celo, ¿no? ¿Cómo podríamos aprovechar eso a nuestro favor? Y eso, ese cálculo nos permite a nosotros estar más atentos de repente en esos días que se está pronosticando posible repetición de celo. Simplemente nosotros estemos atentos y si se repite celo, pues tendríamos que hacer un proceso de monta, ¿no? Y finalmente, la detección precisa del celo y la sincronización es fundamental, ¿sí? Es fundamental para tener una reproducción exitosa en los camélidos, ¿no? Eso es tener en consideración. Si nosotros mejoramos los aspectos de detección de celo natural y si hacemos la utilización de un protocolo adecuado a nuestra necesidad, eh, podemos tener mejorar nuestro sistema reproductivo y darle mayor fluidez al tema productivo, ¿no? Y finalmente, la combinación de métodos tradicionales y tecnológicos puede llegar a ser puede mejorar la eficiencia y el rendimiento reproductivo en nuestro rebaño. Si bien es cierto, hoy tenemos tecnología que nos puede ayudar, tenemos tecnología que nos puede facilitar. Eso no quiere decir de que lo tradicional, el hacer mi monitoreo visual, estratégico durante el día, no quiere decir que yo voy a abandonar eso, ¿no? Acuérdense que muchas veces el tema tecnológico depende de ciertos factores y si no tengo el 100% de esos factores, entonces tengo que seguir o continuar, tengo que tener un plan B y ese plan B muchas veces es continuar con mi tema tradicional, seguir mi monitoreo visual, seguir mi evaluación constante de mis animales y de esta manera poder tener los resultados que yo deseo, ¿no? Entonces, la idea es llegar a este nivel, ¿no? Llegar a este nivel, hacer de que esto funcione. Y sí funciona. Si lo ponemos el punche, le ponemos, yo sé que es un poquito trabajoso al inicio cuando hablamos de sincronización, pero yo sé que con el tiempo nos vamos acostumbrando a ese manejo y se vuelve parte de, como todo cambio, como todo proceso, muchas veces al inicio es un poquito dificultoso, pero finalmente cuando ya le terminemos acostumbrándonos a eso, se nos hace mucho más fácil. Hasta aquí la parte expositiva. Quiero que me den un minutito. Quiero tomar agua. Ya he visto algunas preguntas que voy a ir absolviendo poco a poco. Sí, un minutito, por favor.
A ver, vamos a ir absolviendo algunas consultas ya, poco a poco. La verdad que hoy he trabajado bastante, así que les voy a pedir un poquito de paciencia, ¿ya? A ver, dice, profesor, buenas noches. ¿A qué edad se presenta el primer celo en alpacas y a qué edad usted recomienda la primera monta? A ver, ya. En el caso de alpacas, ¿no? En el caso de alpacas, normalmente digamos que el primer celo se podría presentar en algunos casos a partir del año en adelante, ¿sí? A partir del año. Pero ¿qué sucede? De que al año todavía muchas veces no tienen el peso ni la talla suficiente para empezar ya un proceso de gestación. Ya. Normalmente, como yo soy especialista en reproducción animal, lo que yo suelo recomendar es de que se dé normalmente a partir la monta, ¿no? Natural o el primer cruzamiento después del primer celo, ¿no? El primer celo lo dejo pasar, ¿no? Lo dejo pasar porque para mí sería el desarrollo ya completo de la parte reproductiva, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta el criterio de peso y talla, que es fundamental, ¿no? Lo que sucede en nosotros es probable que una niña a los 12, 13 años está entrando en su proceso de menstruación, pero esa edad obviamente no es la apropiada para iniciar un proceso de gestación. Estaríamos cortando un ciclo de vida. Entonces, lo mismo sucede en el caso de las alpacas, ¿no? En el caso de las alpacas, lo que yo recomiendo es de que inicien su actividad de apareamiento a partir de los 2 años en adelante, ¿no? Es la recomendación. ¿Por qué? Porque estos animalitos, como les digo, pueden entrar al año, pero todavía no tienen peso, no tienen talla. A partir de los 2 años ya podemos ver que ya llegaron al tope de su peso y talla, entonces ya podríamos empezar con la actividad. Obviamente que haya pasado, no interesa si durante entre el primer y segundo año hayan pasado 4 o 5 celos, a mí me conviene, ¿no? Porque ese aparato reproductor va a estar mucho mejor preparado y de esta manera podemos tener los resultados, ¿no? Dice, los dispositivos de detección de celo son caros en dólares, son recomendables, son fáciles de buscar. A ver, lo que nosotros hemos estado haciendo es un proceso de adaptación de los marcadores que se utilizan en ganado vacuno, en ganado bovino, ¿no? Se ha hecho un proceso de adaptación. Entonces, hay en el mercado, pero digamos, por lo menos a nivel de Perú, no tenemos todavía un proveedor, una persona que tenga ese, digamos, ese producto, ¿no? Entonces, ahorita lo que nosotros estamos haciendo es un cambio, ¿no? Ciertas modificaciones al de ganado vacuno para adaptarlo al de a los, en este caso, a los camélidos, ¿no? Obviamente viendo y determinando el comportamiento, o sea, tiene un tipo de reproducción completamente diferente, ¿no? Entonces, por el momento todavía el producto como para camélidos sudamericanos no lo hay, ¿no? Pero sí se podría trabajar con adaptación, ¿no? ¿Cuántas crías nacen vivas la primera vez en una monta? A ver, si nosotros hacemos un proceso de sincronización o un proceso de sincronización hormonal y hacemos monta natural, normal, te van a crecer las crías, te van a nacer de acuerdo al manejo que tú le das, obviamente, no te pueden nacer todas las crías vivas, no hay ningún problema. El detalle es cuando se hace el tema de inseminación. Ahí sí tenemos, por el momento tenemos una tasa de preñez bastante baja, ¿no? Estamos en 15, 20%, es decir, de 10, 1, 2 animales nada más se preña.
Entonces, pero por monte natural no vamos a tener ningún problema. Lo único que estamos induciendo es a que un grupo de animales entren en celo al mismo tiempo. Eso es lo único que estamos haciendo, ¿ya? Estas hormonas para la fertilidad, a qué temperatura se mantienen? A ver, las hormonas que se utilizan en este caso, no hay un tema por el tema del frío, yo entiendo que por el tema del frío, ¿no? Pero no hay ningún inconveniente porque estas ampollitas, una vez que lo aplico a nivel muscular, ¿no? Que sea a nivel muscular, obviamente se va a acoplar, ¿no? Es igual, las vacunas no entran, eh, digamos, no entran a temperatura ambiente, las vacunas entran frías, ¿ya? En el organismo ya las vacunas, obviamente, ya empiezan a tomar la temperatura corporal, no hay ningún problema. La inactividad no se pierde, al contrario, cuanto, digamos que un poquito de frío, la conservación va a ser mucho, mucho mejor, teniendo en cuenta de que es un frío natural. No hay una variación. Protocolos, la verdad no les he preparado protocolos porque en realidad para mí el tema de protocolos es un sería como un tema que tendríamos que tratar, porque tengo que conocer el comportamiento de cada una de las hormonas, tengo que saber para qué sirve cada hormona y a partir de ahí enseñarles a cómo podrían armar ustedes un protocolo. Vuelvo a repetir el protocolo, yo les puedo dar un protocolo que después me van a acordar a cada momento porque no les fue bien. El protocolo, vuelvo a repetir, trabajenlo con el profesional que sea al lado, que conozca su realidad, no solamente el tema del espacio en lo que está, sino que también conozca su condición económica para que les pueda dar un protocolo que esté al alcance de ustedes, ¿no? A ver, ya. ¿Cuánto tiempo dura el estro y el proestro? Ya, muy bien. Ujú. A ver, ya. A ver, bueno, va a depender mucho en este caso de la especie de camélido, pero en promedio te voy a hablar así de manera general. El proestro te puede durar de 1 a 4 días y el estro más o menos va a depender de la especie, puede llegarte a durar de 3 hasta 10 días. En algunos casos se ha visto que el estro en algunas especies pueda llegar a durar más de 10 días, ¿no? Entonces, depende mucho en realidad, ¿no? Depende mucho de muchos factores, factores nutricionales, factores, bueno, el clima no influye mucho, para ser sincero, pero sí puede ser factores nutricionales, de alimentación y de nutrición, factores de manejo, ¿no? Que pueden hacer de que se extienda por más de 10 días, ¿no? ¿Cuántos celos al año tiene un animal? A ver, digamos que en promedio la gestación puede llegar a durar, dependiendo de la especie, 11 meses aproximadamente, en términos generales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que estos animalitos, luego del parto, muchas veces después del parto, entre los 10 a 15 días promedio, ya pueden entrar en celo, ¿no? Pueden entrar en celo. Entonces, si tienes eso, puedes tener normalmente al año, dependiendo, si el primer celo postparto lo utilizas, puedes tener uno al año, o en su defecto hasta dos, si por A o B no preñó la primera o lo dejaste pasar, puedes tener dos celos al año, ¿no? A ver, nombre comercial, no te voy a dar nombre comercial porque ya me ha pasado, les comento, ya me ha pasado. ¿Por qué no doy nombre comercial? ¿Por qué me ha pasado? Yo daba nombre comercial en donde yo estoy en la zona, muchas veces en la zona donde estaban ubicados ustedes no había ese producto, pero sí les doy principio activo. Puedes utilizar prostaglandina la puedes encontrar como prostaglandina o como coloprosterol, ¿ya?
Cualquiera de los dos es lo mismo, prostaglandina o cuprosterol. Puedes utilizar este estradiol, ¿no? El estradiol viene como benzoato de estradiol, cipionato, valeriato de estradiol, ¿no? En cualquiera de esos. Lo que te recomiendo que utilices en este caso es el benzoato de estradiol o el cipionato de estradiol. Son estradioles, ¿sí? Eh, ¿Qué más puedes utilizar? Puedes utilizar las hormonas gonadotropinas o también conocidas como la GRH, ¿no? Que te van a ayudar al proceso de liberación de hormonas FSH y LH, ¿no? O también puedes utilizar hormonas FSH, LH. Estas últimas que te acabo de mencionar son un poquito caras, ¿ya? Pero las más cómodas, las más baratas, el benzoato de estradiol y la prostaglandina como tal, lo podrías utilizar, es, sí son un poquito más accesibles, más cómodos, ¿ya? No, no, no. A ver, el tema, sí, te puede durar 10 días, pero el esto te puede durar 10 días. Pero va a depender. Yo no te puedo decir que todos los días hagas monta porque en realidad depende de la hembra. Si la hembra acepta al macho, normal. Entonces tú lo que tienes que hacer, los tienes ahí. Es como que un perro, ¿no? Cuando tú tienes un perro en celo, tiene casi un comportamiento parecido, ¿no? Que dura más o menos entre 3 a 7 días, incluso hasta 10 días. Entonces tú que agarras, agarras al macho y a la hembra, los encierras y los dejas ahí que inicien. En algún momento, la misma hembra va a empezar a rechazar. Cuando la hembra ya siente el comportamiento de la hembra es, o sea, hasta cierto punto y después simplemente ya no quiere. Si ya no se deja, ya no sigo insistiendo, ¿sí? A eso tenemos que tener, ¿ya? La prostaglandina F2 alfa, sí, así se lo conoce, puedes encontrarle como prostaglandina F2 alfa o también lo puedes encontrar como croprostenol, cualquiera de los dos, ¿ya? A ver, si haces la utilización a ver, dice, la utilización de las hormonas producen efectos secundarios no deseados, ¿cuáles son? En realidad, no, si lo utilizas de acuerdo a lo que te dice la posología del producto, no vas a tener problemas secundarios, ¿ya? Y si no sabes utilizar o utilizas de una manera inadecuada, ¿no? Ahí sí te puede causar problemas secundarios. Los problemas secundarios es que probablemente hagas de que se genere que tu animalito tenga ovario poliquístico, en cual no le permita entrar en celo. Vas a empezar a tener anesto, ¿no? Es probable de que digamos que los movimientos peristálticos que se dan para el proceso de fertilización, ¿no? No se generen esos movimientos. O sea, cuando entra en celo se genera un pequeño movimiento, se llaman movimientos peristálticos, en donde el útero ayuda un poco a que el líquido seminal o los espermatozoides puedan llegar de manera correcta al lugar de la fecundación. Puede que no se dé esos movimientos por el inadecuado uso. Las hormonas bien utilizadas no te van a causar ningún efecto. ¿Sí? Si lo utilizas de manera inadecuada, sí, ya te iré dando. Hay otros factores más que se puedan dar. Ya, muy bien. Hasta acá el tema de preguntas. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación esta noche de capacitación. Quiero agradecer una vez más a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir un poquito de ustedes, un poquito con ustedes el tema de detección de celo y sincronización en camélidos sudamericanos. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Muy buenas noches, éxitos y bendiciones.